Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo María dijo: Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. María se quedó con Isabel unos 3 meses y después volvió a su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Nos podemos preguntar, ¿cuál es la riqueza real de la Santísima Virgen María? ¿Cuál es la riqueza real de los humildes? La riqueza de los humildes no es otra, sino Dios. Dios en la riqueza del hombre que ha puesto toda su confianza en el Señor. Precisamente este tiempo de Adviento resalta mucho la virtud de la humildad. La humildad del ser humano es necesaria para poder caminar el camino de Jesucristo. Es necesaria para ser discípulo del Señor, porque el humilde reconoce que todo viene del Señor. Todos sus bienes, todos sus talentos, todas las realidades de su vida proceden precisamente de la mano bondadosa del Señor. Y sobre todo reconoce que no podría hacer nada sin Él. Muy contrario a lo que es un corazón soberbio, que piensa que todo lo ha adquirido por su poder, que tiene el deseo de ser admirados por todos y siempre está buscando aparecer como alguien grande, aparentar que es alguien en la vida, demostrarle a los demás que es alguien grande. Sin embargo, el humilde, la persona que cree en el Señor, no es así, porque reconoce que todo procede de Dios. Por eso Dios se fija en el corazón humilde. Se fija en el corazón humilde porque el mismo Dios, siendo todo, el grande, el omnipotente, el todopoderoso, ha elegido a una mujer sencilla de Nazaret para llevar a cabo el plan de salvación. Dios no eligió palacios, no eligió una tierra vasta, grande, no eligió un lugar en el cual tuviera un ejército poderoso ni muchas riquezas, sino que eligió a una sencilla doncella de Nazaret para llevar a cabo el plan de la salvación, el misterio de la encarnación. Dios tampoco eligió un templo para nacer, no eligió tampoco riquezas, ni reyes, ni familias reales, sino simplemente eligió un pequeño establo en la ciudad de Belén, en el cual Él se hace uno con los humildes. Dios, siendo grande, se ha hecho pequeño para acompañarnos en medio de nuestras situaciones. Dios, siendo el Todopoderoso, ha querido ser parte de nuestra vida, caminar junto a nosotros y también hacerse semejante a nosotros, excepto en el pecado, en todas nuestras situaciones de la vida. Por eso es que el Señor se fija en el corazón humilde, en ese corazón que tiene toda su esperanza puesta en Dios, en ese corazón que es desprendido, en ese corazón que no se deja llevar por las marejadas del mundo, sino que pone toda su confianza en el Señor.
También es una invitación a aquellos que viven en el mundo de hoy. Precisamente este pasaje del Evangelio según San Lucas nos recuerda y recuerda también la esperanza del pueblo de Israel. El pueblo de Israel era un pueblo pequeño, insignificante, en medio de los grandes imperios de aquel momento, como el imperio de los griegos, de los romanos, del imperio de Egipto. Sin embargo, Dios ha elegido un pequeño pueblo para manifestar su gloria. Muchas veces el mundo de hoy peca en exceso de dos pecados que nos alejan de la humildad, que es la envidia y la soberbia. Ambos son pecados capitales. La vanidad, la soberbia, la envidia nos llevan a nosotros a pensar que debemos ser admirados por todos, que debemos ser puestos por encima de los demás. Nos creemos mejores que los demás. Y muchas veces utilizamos los talentos que Dios nos ha dado para vanagloriarnos. Y muchas veces lo que hacemos es dispersarnos en el mundo, porque creemos que tenemos la última palabra, creemos que estamos por encima de los demás. Y Dios precisamente ha venido a darnos ejemplo del cómo desprenderse de ese pecado. Nos ha dado la gracia de poder desprendernos de la cámara, desprendernos de aparentar ante los demás, sino simplemente el vivir nuestra vida con humildad y confiados en el Señor, y no esperando la aprobación de otra persona, de otros círculos sociales, sino simplemente esperando en el Señor, tomando con libertad cada una de nuestras decisiones. Por eso el Señor se hace humilde, para enseñarnos a nosotros a ser humildes. El Señor se hace sencillo para enseñarnos a nosotros a ser sencillos. El Señor se hace pobre para enseñarnos a nosotros a ser pobres. Porque el Espíritu de Dios, el corazón que agrada al Señor, son aquellos que han puesto en Él toda su confianza. Decía muy bien San Agustín: toda mi esperanza está puesta en ti, oh Dios de misericordia. Coloquemos también nosotros nuestra esperanza en el Señor y tendremos el fruto de la humildad, porque reconocemos que solamente de su mano bondadosa y poderosa proceden todos los bienes que necesitamos, y los que confían en el Señor ciertamente nunca quedarán defraudados. Así sea.